Hijo, ok, jóvenes. Entonces, el día de hoy vamos a ver las principales arritmias a las que ustedes se van a enfrentar, originadas a nivel de la unión auriculoventricular. Y de nuevo, por la primera de ellas son las llamadas extrasístoles o latidos prematuros de la unión auriculoventricular. Esto, como su nombre lo dice, son latidos adelantados que se originan en el nodo AB por un aumento del automatismo de esta estructura. Electrocardiográficamente, el diagnóstico lo vamos a hacer a través de los siguientes datos. La presencia de un latido supraventricular adelantado con un complejo QRS habitualmente de morfología normal, es decir, un QRS angosto. En la gran mayoría de las ocasiones no vamos a ver onda P, pero en caso de que exista onda P, esta puede ser antes o inmediatamente después del complejo QRS. Si está antes del complejo QRS, ya habíamos dicho, el intervalo PR va a ser corto, pero a diferencia de la preexcitación, en donde las ondas P son positivas en D2, D3, BF, en el caso de las extrasístoles o latidos prematuros de la unión, las ondas P serán negativas en estas derivaciones, puesto que la activación auricular se lleva en sentido caudocraneal, es decir, de la base del auricular hacia el techo de la misma. Entonces, si se fijan, bueno, pues realmente el diagnóstico pues es muy simple. Decíamos habitualmente, bueno, como vemos aquí, tenemos un latido que se adelanta y la onda P, la mayoría de las veces, no se ve. Está dentro del complejo QRS y también la gran mayoría de las ocasiones el complejo QRS es angosto. ¿Cuáles son las principales causas de latidos prematuros de la unión? Bueno, la hipoxia, el efecto de medicamentos como el isoproterenol, la digital, trastornos electrolíticos y esa hiper o hipocalemia y procesos inflamatorios a nivel del nodo AB. Otra taquicardia importante de las llamadas taquicardias supraventriculares, la más frecuentemente vista por nosotros es la taquicardia por reentrada intranodal y en segundo lugar viene la taquicardia por reentrada AB, es decir, aquella taquicardia en donde está participando un anómalo, los síndromes de preexcitación. Ya sabemos que para que exista una reentrada necesitan cumplirse 3 requisitos mínimos. El primero de ellos es que existan
dos vías de conducción con propiedades electrofisiológicas diferentes, es decir, una vía que conduce lentamente, pero que habitualmente tiene un periodo de recuperación corto, y una vía que conduce rápidamente, pero que tiene un periodo de recuperación lento. El segundo requisito es que existe un bloqueo unidireccional en una de esas vías, habitualmente la vía rápida, y que lo haga con la suficiente lentitud, de tal modo que cuando llega al punto final donde se vuelven a unir estas dos vías, ya le haya dado tiempo a la vía que está bloqueada de recuperarse y de conducir en forma retrógrada. Y cuando llega a la parte alta, ya se logró, ya salió del periodo refractario la vía lenta, bueno, el impulso vuelve a entrar a esta vía y entonces ya se genera lo que conocemos como reentrada. En el caso de la reentrada intranodal, bueno, existe una disociación longitudinal a nivel del nodo AB en dos vías con propiedades electrofisiológicas diferentes. Una vía alfa que conduce lentamente pero que tiene un periodo refractario corto, y una vía beta que conduce rápidamente pero que tiene un periodo refractario largo. Se cree que realmente todos tenemos esa fisiología de doble vía nodal, pero no todos tenemos la capacidad de generar arritmias. Entonces, habitualmente el impulso baja. Aquí vean, tenemos el nodo AB, la zona compacta del nodo AB, entonces aquí tenemos la vía rápida cerquita de la vía del nodo AB, y la vía lenta está alejada de la vía del nodo AB, está más cercana al seno coronario, del óstum del seno coronario. De tal modo que lo más frecuente es que el impulso que viene de la aurícula y va a pasar hacia los ventrículos lo haga a través de la vía rápida. ¿Sí? Pero de pronto resulta que, bueno, pasó un impulso al tipo de la vía rápida, despolariza a esa vía, y de pronto aparece una extrasístole auricular, un latido prematuro auricular. Este llega a esta vía y todavía la encuentra en periodo refractario, entonces hay un bloqueo a nivel de esta vía. ¿Y qué es lo que hace? Pues el impulso se brinca o salta hacia la vía lenta, y entonces baja por esta vía lenta. Cuando llega, repito, a la vía final común, a la vía donde se unen acá abajo las dos, o al punto donde se reúnen estas dos vías, entonces parte del impulso baja hacia los ventrículos y otra parte se regresa a través de la vía rápida hacia las aurículas. En el 60-70% de los casos el impulso llega al mismo tiempo al ventrículo y a la aurícula, y entonces vuelve a entrar a la vía lenta y se genera la reentrada. Entonces, repito, como llegan al mismo tiempo a los dos lados, entonces lo más frecuente es que lo único que veamos es una taquicardia regular de QRS angosto, pero sin onda P. En un 30% de los casos, el impulso alcanza a llegar un poquito antes al ventrículo que las aurículas, y entonces eso me va a generar una onda P que aparece inmediatamente después del complejo QRS, pegadito al complejo QRS, dando una imagen de una pseudo S en D2, B3, BF y B6, y de una pseudo R' en B1. Este es el tipo más común de reentrada intranodal, que se conoce como reentrada intranodal tipo común o de la variedad lenta rápida. ¿Sí? Cuando está el paciente con la taquicardia, llega con nosotros a urgencias, entonces, si no existe alguna contraindicación porque el paciente tenga una hipertrofia ventricular importante o que tenga disfunción ventricular izquierda,
Pues de entrada podremos optar por quitar la taquicardia a través ya sea de maniobras físicas o del uso de fármacos. La primera maniobra a emplear será una compresión del seno carotidio. ¿Sí? Si no hay una respuesta a la compresión del seno carotidio, entonces utilizaremos fármacos que enlentezcan la conducción a través del nodo auriculoventricular, que pueden ser betabloqueadores, calcioantagonistas o digoxina. Si nosotros queremos curar al paciente y evitarle el estar tomando por mucho tiempo fármacos, entonces la única tratamiento curativo es la ablación por radiofrecuencia. Y en la ablación por radiofrecuencia, el objetivo para terminar con la arritmia es ir a quemar la vía lenta. Inicialmente se quemaba la vía rápida, pero un riesgo que se vio muy importante como una complicación de este procedimiento fue la presencia de bloqueo AB. ¿Por qué? Porque la vía rápida está muy cercana al nodo AB compacto. Entonces, me generaba mucho bloqueo auriculoventricular, necesidad de colocar marcapasos definitivos con los inconvenientes que ello lleva. Entonces, pues ahora, ¿qué se ha hecho? Al ir conociendo un poquito más de la fisiopatología del problema, se dice, bueno, vamos a tratar de quemar acá, lejos del nodo AB. De tal modo que la posibilidad de que se genere un bloqueo AB completo será mucho más rara. El éxito del procedimiento alrededor de un 98-99%, el riesgo de bloqueo AB menos de 0.5%. Y el riesgo de recurrencia si acaso 1 o 2%. Entonces, un manejo muy efectivo. Para la radiofrecuencia se utiliza calor, habitualmente temperaturas alrededor de 60-70 grados centígrados. Si con la ablación con radiofrecuencia no logramos quemar aquí, entonces pues sí se va a quemar este lado, pero cambiando el tipo de método de ablación. En lugar de usar calor, usamos frío, la crioablación, que tiene como ventaja que si me genera un bloqueo AB, habitualmente este bloqueo va a ser transitorio. Entonces decíamos, tenemos básicamente, pues que recuerden ustedes, pues, dos tipos de la entrada intranodal, la común o lenta rápida y la no común o rápida lenta. Entonces decíamos, bueno, generalmente la vía lenta es utilizada como brazo anterógrado del circuito y la vía rápida como brazo retrógrado. Y esto da lugar a la llamada reentrada intranodal común o de tipo lenta rápida, que se manifiesta electrocardiográficamente por ausencia de onda P hasta en un 65% de los casos. En el 35% de los casos podemos ver ondas P que siguen inmediatamente al complejo QRS simulando una R' en B1 o una pseudo S en B2 o B6. Los complejos QRS son angostos y en caso de observar onda P, el intervalo PR va a ser más largo que el RP y este último mide menos de 70 milisegundos. Entonces vean un ejemplo de lo que es una reentrada intranodal. Entonces siempre hay que buscar por aquí onda P y resulta que vemos aquí este piquito que parece una R pequeñita antes de la inscripción de la onda P. Esta es realmente la onda P, una pseudo R'. Y acá abajo vemos una pseudo S, vean, pegadito al complejo QRS. Entonces decíamos, en la mayoría de los casos la onda P no la vemos porque está oculta dentro del complejo QRS. Y cuando logramos verla, habitualmente está inmediatamente después del complejo QRS, pegadito al complejo QRS. En otras ocasiones la taquicardia tiene como brazo anterógrado del circuito a la vía rápida y como brazo anterógrado a la vía lenta. Y en este caso va a originar a lo que conocemos como reentrada intranodal no común o de tipo rápido lento.
En este caso, en el electrocardiograma, lo que vamos a ver es que la onda P está situada después del QRS, alejada del QRS. El intervalo PR es más corto que el intervalo RP y los complejos QRS siguen siendo angostos. Vean, qué diferente. En la común estaba aquí, ahora la tenemos acá alejada, casi a mitad de camino entre dos complejos QRS. Luego después viene lo que conocemos como preexcitación ventricular. Ya sabemos que en condiciones normales la única vía de paso del impulso eléctrico de las aurículas a los ventrículos está constituido por el nodo auriculoventricular. Pero en algunos pacientes, además de esta vía de paso normal, existe una segunda vía constituida en la gran mayoría de las ocasiones por haces que conectan tejido no específico auricular con tejido no específico ventricular. Estos haces fueron descritos por Kent y por tal motivo se les conoce como fibras de Kent. Y electrocardiográficamente da lugar a lo que conocemos como preexcitación tipo Wolff-Parkinson-White, que es la más frecuentemente observada en la clínica. No es la única o el único tipo de preexcitación. Además de esta, existe la preexcitación tipo Langanon-Levin y la preexcitación tipo Mahan. En el Langanon-Levin, pero simple y sencillamente lo que vamos a ver es un PR corto, ¿sí? Que por mucho tiempo se consideró asociada a la presencia de unas fibras llamadas fibras de James, pero ahora más bien se considera que esto está dada por un cambio en la fisiología del nodo y que lo constituye en un nodo hiperconductor. Entonces, hablando de el patrón electrocardiográfico típico de la preexcitación tipo Wolff-Parkinson-White, bueno, este se va a caracterizar por estas tres características, por estos tres datos, perdón, valga la redundancia. Un intervalo PR corto, un QRS ensanchado con un empastamiento inicial que va a configurar lo que conocemos como onda delta. Y además vamos a tener alteraciones secundarias de la repolarización, es decir, la onda T tiene una polaridad opuesta a la del complejo QRS. Inicialmente, Rosenbaum clasificó a las vías anómalas o a los síndromes de preexcitación como tres tipos, A, B o C. Que este tiene un interés desde el punto de vista de la enseñanza, pero ya desde el punto de vista práctico no tiene ninguna validez. Y él decía, bueno, las vías accesorias o los síndromes de preexcitación de tipo A estaban dados por vías accesorias que se insertaban del lado izquierdo. Es decir, teníamos onda delta y complejo QRS positivo en B6, en B1, B2, perdón, y negativo en B6, en B5, B6. El tipo B los haces anómalos del lado derecho. En este caso teníamos onda delta y complejo QRS negativo en B1, B2 y positivo en B5 y B6. Y finalmente el tipo C, que eran aquellas haces anómalos de inserción posterior en donde teníamos complejos QRS positivos en las 6 derivaciones precordiales. Repito, desde el punto de vista didáctico, esta clasificación me parece muy útil, muy bonita, pero ya desde el punto de vista clínico, que es lo que nos interesa, sobre todo al momento que vamos a meter a un paciente en una ablación, pues ya no es tan adecuado. Existen infinidad de algoritmos para tratar de definir la localización de una vía accesoria. ¿Y esto por qué es importante? Porque me va a definir en dónde o a través de qué vía nosotros vamos a introducir catéteres para tratar de quemar la vía anómala, por ejemplo. Si las vías se localizan del lado derecho, bueno, la punción será venosa. Si son del lado izquierdo, será una punción arterial. Entonces ya va a cambiar la situación.
Desde el punto de vista personal, a mí un algoritmo que me gusta mucho es el del doctor Pedro Iturralde del Instituto Nacional de Cardiología. Ellos ven la polaridad del complejo QRS en 3 derivaciones, B3, B1 y B2. Sabemos que los haces anómalos se pueden insertar en la parte superior, en la parte inferior, en la parte lateral o en la parte septal de cualquiera de los 2 anillos auriculoventriculares, ya sea tricuspidio o mitral. Entonces, con estas 3 derivaciones, pues podemos definir con cierta facilidad cuando las vías son derechas, si son laterales, si son derechas, izquierdas, laterales, septales, superiores o inferiores. Anteriormente, a las superiores se les llamaba anteriores y a las inferiores se les llamaba posteriores. Entonces, B3 me define si la vía es superior o inferior, B1 si es derecha o izquierda y B2 si es lateral o septal. Ya les pasaré luego ese algoritmo, pero así para fines prácticos con esto nosotros podemos definir en dónde está la vía y sobre todo si voy a entrar por vía venosa o por vía arterial para tratar de quitar o quemar a esa vía. Entonces vean, hacer el diagnóstico de un síndrome de preexcitación pues está muy sencillo. Decíamos un PR corto, sobre todo el intervalo llega a ser de pronto inexistente y luego vean el QRS inicia con un empastamiento que se conoce como onda delta positivo cuando el complejo está hacia arriba o bien una onda delta negativa si el complejo va hacia abajo. Y la presencia de esta onda delta pues hace ver como si el complejo QRS estuviera ensanchado. Y luego me va a dar trastornos secundarios de la repolarización. ¿Ok? Diferentes. Tenemos aquí el estudio electrofisiológico, acá estamos viendo la fluoroscopía, la resonancia magnética, estamos viendo todo con el paciente. Bueno, ok. Decía un maestro mío del Instituto Nacional de Cardiología que realmente el interés del síndrome de preexcitación radica en las arritmias que se pueden o que se suelen asociar a estos síndromes o a la preexcitación. Decíamos, cuando tenemos en el electrocardiograma una imagen de preexcitación, pero el paciente nunca ha hecho taquicardias, simple y sencillamente decimos que tiene un patrón de preexcitación tipo Wolff-Parkinson. Bueno, en el momento en que el paciente hace cualquiera de las taquicardias, entonces hablamos de un síndrome de preexcitación. Las taquicardias que se asocian a la preexcitación son las siguientes. La más frecuente es la taquicardia ortodrómica. En segundo lugar, la fibrilación auricular. Y como último, o más rara, la taquicardia antidrómica. ¿Esto qué quiere decir? En la taquicardia ortodrómica, el impulso baja de las aurículas a los ventrículos a través del nodo AB y el haz de His. Y regresa de los ventrículos a las aurículas a través de la vía accesoria. Como la estimulación ventricular se está dando a través del sistema específico de conducción, entonces en estos casos no vamos a tener onda delta y no vamos a tener complejo QRS ancho, vamos a tener un complejo QRS angosto. ¿Qué es lo que me hace suponer que esta taquicardia puede estar dada por una preexcitación? Número 1, su frecuencia cardíaca. Habitualmente, este tipo de taquicardias son las más rápidas. Oscila la frecuencia ventricular alrededor de 200, 240, 250 por minuto. Número 1. Número 2, podemos ver alternancia eléctrica, es decir, variación latido a latido del voltaje del QRS. De pronto un QRS grande y luego uno más pequeño. El siguiente grande, el otro más pequeño. Entonces, latido a latido va cambiando
el voltaje del QRS y repetimos, a eso se le conoce como alternancia eléctrica. Y el tercer dato o la tercera clave para pensar en una taquicardia ortodrómica o síndrome de preexcitación es la presencia de desniveles del ST, infradesniveles del ST en cualquier derivación a excepción de ABR. En ABR vamos a tener supradesnivel. Entonces, si ustedes tienen, una taquicardia de complejos anchos con supradesnivel de ST en ABR, eso es una taquicardia por reentrada auriculoventricular, taquicardia ortodrómica o síndrome de preexcitación. En este caso, en cuanto al tratamiento, al igual que la reentrada intranodal, lo primero será, si no existe ninguna contraindicación, realizar compresión del seno carotídeo. Si no hay respuesta, podemos dar calcioantagonistas, betabloqueadores, no hay problema. Pero, obviamente, el manejo definitivo será de nuevo la ablación. ¿Sí, jóvenes? Yo tengo complejo ancho, ya sea fibrilación auricular o taquicardia antidrómica. Esto que quiere, en estos dos tipos de taquicardias, el impulso baja por la vía anómala y se regresa hacia las aurículas por el haz de His y el nodo AB. Como consecuencia de esto, vamos a tener complejos QRS anchos y onda delta bien clara. Aquí, obviamente, está contraindicado la compresión del seno carotídeo, está contraindicado el uso de fármacos que enlentezcan la conducción a nivel del nodo AB, como los betabloqueadores, los calcioantagonistas o la digoxina, porque lo que voy a generar con esto es un mayor número de impulsos que pasen por el haz anómalo y entonces una respuesta ventricular más rápida y la posibilidad de que el paciente pase a una fibrilación ventricular. ¿Sí, jóvenes? Sí, bueno, es que yo tenía una duda con eso. O sea, no se pueden dar fármacos que causen un bloqueo AB, bueno, que puedan inducir un bloqueo AB. Ok, pero como la vía anómala sigue permeable, porque por ahí pasan primero los impulsos, o sea, no, en teoría, bueno, no se supone que, o sea, basta con que esté esa vía permeable para causar la fibrilación, o tiene que ser todo el circuito completo. No, te vuelvo a decir, todo depende por dónde baja el impulso. Si el impulso baja por el nodo AB, haz de His, con eso, con que rompas el paso, el impulso a través de esa vía, con eso es más que suficiente para quitar la arritmia. O sea, con que quites uno de los dos brazos es más que suficiente. Nada más que aquí el problema es que, ok, si el impulso está bajando, si de cada 10 impulsos, 9 o 6, por ejemplo, bajan por el nodo AB, por el haz anómalo, y 4 por el nodo AB, y tú das fármacos que enlentecen el paso de impulsos por el nodo AB, entonces ahora en lugar de pasar 6 por el haz anómalo, pasa 9. Ah, ok, entendí. ¿Sí? Entonces, tú estás favoreciendo que pase un mayor número de impulsos por el haz anómalo. Por eso aquí tú no puedes dar fármacos que bloqueen o que enlentezcan la conducción por el nodo AB, porque vas a favorecer el paso del otro. En el caso de la ortodrómica, como de cada 10 impulsos, 9 pasan por el nodo AB, cuando tú das fármacos como el betabloqueador o el calcioantagonista, ¡pum!, ya con eso rompe la arritmia. Porque prácticamente todos los impulsos están pasando por el nodo AB. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Sí quedó claro? Sí, sí, entendí. Bueno, ¿Por qué? entonces les digo, siempre, por ejemplo, a nosotros nos enseñaron que cuando había una preexcitación no diéramos ninguno de estos fármacos. Sin embargo, les vuelvo a repetir, lo que me dice si puedo o no dar esos fármacos es las características del complejo QRS. QRS angosto los puedo dar, no hay problema. QRS ancho, evítalos. Ahí sí están contraindicados.
Y ya podrás usar fármacos que actúen más sobre el azanómalo, como la amiodarona, como la propafenona, etcétera, etcétera. Fármacos de amplio espectro, ¿sí? Es decir, que pueden actuar tanto a nivel del NOA-B como del azanómalo, pero ¿qué propiedad tienen? Que ellos van a actuar en el momento que tú los administras sobre aquel brazo que esté conduciendo más. ¿Hecho? Cierto. Y la fibrilación auricular, jóvenes, que se asocia, bueno, vean, hacer diagnóstico de taquicardia autorómica no está tan complejo. Decíamos, tenemos complejos QRS anchos, tenemos onda delta, etcétera, etcétera. Y en la fibrilación auricular, una característica muy importante, siempre acuérdense de esta mnemotecnia, se le conoce como la arritmia del FBI. Si ustedes recuerdan lo que es el FBI en Estados Unidos, bueno, pues es cuando ustedes quieren encontrar a alguien, pues se le encargan al FBI y inmediatamente en 2 patadas los encuentran. Cuando yo quiero hacer un diagnóstico rápido de una arritmia como esta que se ve horrible, ¿verdad? Pues utilizo esto. ¿Y FBI a qué se refiere? A las iniciales de las 3 características que definen a esta arritmia. La F, muy rápida, es una taquicardia muy rápida, cerca de 300 por minuto. La B, complejos QRS anchos. Y la I, intervalos RR totalmente irregulares, es lo que caracteriza a la fibrilación auricular. Entonces, una taquicardia rápida de complejos anchos con intervalos RR irregulares. Repito, arritmia del FBI y esto inmediatamente, señores, esto es una fibrilación auricular preexcitada. ¿Sí? Aquí medimos el intervalo RR más corto. Si este mide menos de 250 milisegundos, el paciente tiene alto riesgo de morir súbitamente, entonces lo tenemos que llevar inmediatamente a ablación. Ok, en ese momento damos shock eléctrico. Difícilmente un paciente con 300 por minuto va a estar hemodinámicamente estable. Entonces, la primera indicación para utilizar cardioversión o desfibrilación, etcétera, terapia eléctrica para quitar una arritmia es el estado hemodinámico. Si está inestable, hay que actuar inmediatamente y quitar la arritmia. Entonces ya la quitamos y entonces lo llevamos a sala de electrofisiología para quemar la o las vías. Habitualmente los pacientes que tienen fibrilación auricular, un problema es que llegan a tener más de una vía accesoria, pueden tener 2, 3, 4 vías accesorias diferentes y eso pues me da un mayor problema. ¿Sí? Después viene el bloqueo auriculoventricular. Ya sabemos que el nodo B está localizado en la parte baja del septum interauricular, por arriba del anillo tricuspidio y por delante del orificio del seno coronario, y que ocupa el vértice de un triángulo conocido como triángulo de Koch, cuyos lados son el tendón de Todaro y la inserción de la válvula septal tricuspidia y su base el orificio del seno coronario. Sabemos que desde el punto de vista anatómico funcional se divide en 3 zonas, una zona transicional, una zona compacta y una zona penetrante, y la zona compacta es en donde se lleva a cabo el retraso fisiológico y en donde radica la función de marcapasos de esta estructura. Al igual que el nodo sinusal, está compuesto por células P y células transicionales, sin embargo, las primeras son mucho más escasas que en el nodo sinusal, por eso el nodo sinusal es el marcapaso primario del corazón. Su aporte sanguíneo proviene de la arteria del nodo AB, que se origina en la arteria descendente posterior, y esta última en el 90% de los casos es rama de la coronaria derecha. Entonces consideramos que hay un bloqueo AB cuando existe un trastorno en la conducción del estímulo producido, ya sea por una disminución en la velocidad de propagación o por la interrupción completa de esta propagación.
Si simple y sencillamente hay una disminución en la velocidad de propagación, hablamos de bloqueos de primero o segundo grado. Si hay una interrupción total, hablaremos de un bloqueo de tercer grado. Existen diferentes formas de clasificar el bloqueo AB. Una puede ser de acuerdo a su origen, es decir, en qué momento de la vida de un paciente se presenta el bloqueo, y de acuerdo a esto puede ser congénito o adquirido. Otra es de acuerdo al sitio en donde está localizado el bloqueo, es decir, si es supraventricular, si es supranodal, perdón, si es nodal o es infranodal, ¿sí? Y una tercera forma de clasificar, obviamente, es cómo se presentan, bloqueos paroxísticos o no. Y finalmente, la severidad del bloqueo, primero, segundo, tercer grado. Entonces, en cuanto al origen, ya decíamos, bueno, entre las causas más comunes de bloqueo AB congénito se encuentran la transposición anatómicamente corregida de los grandes vasos, cuando tenemos problema estructural, y en ausencia de daño estructural, el lupus materno. Y entre las principales causas de bloqueo adquirido se encuentran obviamente la cardiopatía isquémica, los trastornos electrolíticos, los efectos de fármacos y los procesos degenerativos, entre los que están las conocidas como enfermedad de LED y enfermedad de Lenegre. En cuanto a la cardiopatía isquémica, es importante recordar, si yo tengo un paciente con un infarto anterior y me hace un bloqueo AB, pues el paciente difícilmente va a recuperar una conducción normal, y en estos pacientes inmediatamente hay que pensar en la colocación de un marcapasos definitivo, sobre todo si el bloqueo AB obviamente es de alto grado. En el paciente con un bloqueo que complica un infarto inferior, habitualmente el bloqueo está dado no tanto por isquemia, sino por un exceso de adenosina liberada por las células isquémicas. Y entonces en estos pacientes, si el bloqueo me está generando inestabilidad hemodinámica, hay que poner un marcapaso transitorio. Pero a la vez hay que dar tratamiento para bloquear el efecto de la adenosina. ¿Con qué lo bloqueo? Con aminofilina. ¿Sí, jóvenes? Y en cuanto a la severidad... Doctor, bueno, ¿puedes repetir eso del medicamento? Sí, decíamos que en la gran mayoría de las ocasiones el bloqueo que se presenta en un infarto inferior está dado por un exceso de adenosina. Entonces, si el paciente está hemodinámicamente inestable, ponemos un marcapaso transitorio porque esperamos que desaparezca el bloqueo en 7 a 10 días máximo. Pero al mismo tiempo administramos fármacos para bloquear el efecto de la adenosina. Y el fármaco clásico que bloquea o antagoniza el efecto de esta sustancia es la aminofilina. Ah, muy bien, gracias. ¿Sí? Sí. Entonces decíamos que de acuerdo a su severidad habitualmente se describen 3 grados de bloqueo AB. Bloqueo AB de primer grado, un bloqueo AB de segundo grado, que a su vez, bueno, hay más, es una clasificación más extensa, pero aquí las 4 tipos más frecuentes a los que ustedes van a ver. El tipo 1 el tipo MOVIS 1 de Wenckebach, el MOVIS 2, el 2A1 y el avanzado. Y finalmente el bloqueo AB de tercer grado o bloqueo AB completo. En cuanto al bloqueo AB de primer grado, el diagnóstico, bueno, lo hacemos cuando el estímulo auricular tarda más de 21 centésimas de segundo para alcanzar y despolarizar a los ventrículos. Sin embargo, todos los impulsos auriculares consiguen llegar a los ventrículos y activarlos. Por lo tanto, en el electrocardiograma vamos a tener siempre complejos QRS, habitualmente de morfología normal, precedidos de onda P. Y en estos casos el intervalo PR, decíamos, mide más de 0.21 segundos, o en el anciano más de 0.22 segundos. Entonces vean, realmente simple, no hay problema para hacer el diagnóstico. Vean cómo todas las ondas P transmiten y despolarizan a los ventrículos. Entonces todas las ondas P van seguidas de QR, pero con un PR largo.
En el bloqueo de segundo grado, solo algunos impulsos auriculares logran llegar a los ventrículos. El resto, obviamente, quedan bloqueados a nivel del nodo AB y no generan una respuesta ventricular. Y repito, dentro de este grupo se distinguen 4 modalidades: MOVIX 1 de Wenckebach, MOVIX 2, 2A1 y avanzado. El MOVIX 1, como lo describió Wenckebach, consta de estas 5 características. Hay una prolongación progresiva del intervalo PR hasta que una onda P no se conduce. Esto es lo que habitualmente nos aprendemos, es lo más fácil. Sin embargo, el punto más importante del fenómeno de Wenckebach es este, el número 2. A pesar de que hay una prolongación progresiva del intervalo PR, cada vez el incremento es menor. Y como consecuencia de esto, hay una progresiva disminución de los intervalos RR. Después, el intervalo largo que resulta de un impulso bloqueado es igual a la suma de todos los incrementos menos 2 veces el intervalo PR, y el intervalo RR siguiente a la pausa es más largo que el intervalo RR precedente a la pausa. Entonces, vean, tenemos aquí un ciclo sinusal, todos miden de P a P 720 milisegundos. Pero luego, ¿qué pasa? Se va incrementando el PR. Se va incrementando, y aquí hay una P que no sigue o que no se sigue de QRS y después se repite el fenómeno. ¿Sí? A pesar de que existe un incremento en el valor del PR, cada vez el incremento es menor, de tal modo que la distancia entre dos complejos QRS se va cortando. Aquí mide 840 milisegundos, aquí mide 800 milisegundos, y luego aquí aparece una pausa larga. ¿Ok, jóvenes? Como nuestros vecinos del norte son malísimos, como nuestros vecinos del norte son muy malos, si algo no saben ellos es electrocardiografía. Entonces, los europeos, la Sociedad Europea de Ritmo Cardíaco, dijo, bueno, el fenómeno de Wenckebach está muy complicado. Vamos a hacerlo más fácil. Para hablar de que existe o para decir que existe un bloqueo AB de segundo grado, tiene que haber mínimo 2 ondas P seguidas de QRS. ¿Sí? Y la diferencia entre el MOVIX 1 y el MOVIX 2 es que aquellos complejos o aquellas ondas P que van seguidas de QRS van a tener un PR variable, a diferencia del MOVIX 2, en donde el PR va a estar fijo. ¿Sí, jóvenes? Vean aquí el ejemplo, lo que les decía. Doctor, Aquí ¿podría tenemos, repetir eso último que dijo? sí, o sea, les digo que para definir o para diagnosticar un bloqueo de segundo grado, tiene que haber como mínimo 2 ondas P seguidas de QRS antes de que se bloquee la onda P. ¿Ok? Y entonces, Muy bien. en el caso del MOVIX 1, si yo veo en las ondas P que logran conducirse y veo el PR, va a ser variable. En cambio, en el MOVIX 2, el PR no va a variar, va a ser un PR fijo. Esa es la forma de hacer rápidamente el diagnóstico. ¿Sí? ¿Sí, Sí, doctora? doctor, gracias. Ok. Miren, este es un escalograma que nos ilustra mejor lo que es el fenómeno de Wenckebach. Vean, los intervalos P a P, los intervalos auriculares, miden 1 segundo todos. ¿Qué pasa con el intervalo PR? El primer intervalo mide 20 centésimas de segundo, el segundo mide 30, el tercero 36, el cuarto 40 y el quinto se bloquea. Y entonces ya me da una pausa. ¿Estamos? Si nos fijamos, los intervalos de PR van aumentando progresivamente. Pero vean qué sucede. De aquí a aquí hubo un incremento de 10 centésimas de segundo. De aquí a aquí solamente fue de 6. De acá a acá fue de 4 y luego ya se bloqueó. Como consecuencia de ello, el intervalo de RR se va acortando. ¿Sí?
¿Jóvenes? Ah, Sí, doctor. bueno, es que yo tengo una duda, según, bueno, es que tenía entendido que el Movitz, lo que estamos viendo aquí como Movitz 1, es decir, en el que hay un drop bit, o es decir, que, como dice usted, que ya no se ve el QRS de repente, porque Ujú. se va alargando el PR. Se supone que es el Movitz 2, ¿no? El de segundo grado tipo 1, que es el Movitz. No, No, no es cierto. en el móvil 2, ve, No, el movimiento es hay fijo. O sea, conducción, el PR es fijo, y de pronto hay una pausa donde no tengo QRS, tengo una así P que estoy no va yo. a seguir el QRS, pero esto no es, esto es ocasional, y además el PR es fijo, no cambia, vean, esto es igual que este es igual que este, o sea, todos son igualitos. En cambio, en el Movitz 1, sí va cambiando, vean, luego aquí aumentó, acá aumentó, y luego viene la pausa, ¿sí? Ah, sí, bueno, pero son de segundo grado los dos bloqueos, ¿no? Los dos son de segundo grado. Ah, muy bien. Sí, Nada entonces, más que el pronóstico es diferente. El Movitz 1, habitualmente el pronóstico es benigno. El Movitz 2, el 2-1, el avanzado ya son de pronóstico no benigno. A esos pacientes hay que ponerles un marcapaso. ¿Sí? Jóvenes, Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora sí decíamos quedó en claro. el Movitz 2, en forma súbita, un estímulo auricular no se conduce a los ventrículos. Por lo tanto, existiendo en el latido previo y en el posterior al bloqueo un PR constante, que es lo que vemos aquí. Vean aquí otra vez. En el 2-1, que antes era considerado como parte del Movitz 2, este se va a caracterizar por la presencia de una onda P conducida con un intervalo PR constante, normal o prolongado, y una onda P bloqueada. O sea, de cada dos ondas P, vean, aquí tengo una, aquí tengo otra, un QRS. Una P, dos P, un QRS. P, un QRS. O sea, eso se repite. Siempre hay dos ondas P por cada complejo QRS. Y finalmente, en el bloqueo avanzado, existen dos o más ondas P que no logran conducir hacia los ventrículos y activarlos. Vean, estas son ondas P, que aquí tienen el QRS. Vean, 1, 2, 3, 4 y luego un QRS. 1, 2, 3, 4, 5 y un QRS. O sea, más de dos ondas P que no se conducen. En el bloqueo AB completo, ningún estímulo supraventricular logra conducirse hacia los ventrículos. Y por este motivo se dice que existe una disociación auriculoventricular. Hay dos focos que están activando el corazón. Y por lo general el foco supraventricular tiene una frecuencia mayor al foco ventricular. ¿Sí? Y dependiendo de la localización del bloqueo, será tanto la anchura del QRS como la frecuencia. Es decir, la frecuencia cardíaca será más lenta y el complejo QRS más ancho mientras más distal sea el bloqueo. Y por lo tanto, mientras más bajo se encuentre el foco de escape. Vean. Aquí la onda P cae por donde se le pega la gana. Aquí tengo una onda P, acá tengo otra, ahí, aquí tengo otra, aquí tengo otra, pero si veo, cuento el número de ondas P y la comparo con el número de complejos QRS, obviamente son mucho más P que complejos QRS. Esto es un bloqueo AB completo o bloqueo AB de tercer grado. ¿Sí, jóvenes? Sí, doctor. Sí. Y finalmente decíamos, de acuerdo al sitio en donde se está generando el bloqueo, los podemos dividir en supranodal, nodal o infranodal. Y el infranodal puede estar a nivel del GIS o por debajo de las de GIS. Decíamos ahorita, dos formas, o sea, habitualmente la única forma en que yo puedo localizar exactamente el sitio del bloqueo es metiendo cables y
haciendo un estudio o sea, un fisiograma. ¿Sí? Pero a través del electrocardiograma, las dos claves que me ayudan a determinar en dónde está es la anchura del QRS y la frecuencia cardíaca. Complejos QRS angostos, con frecuencias alrededor de 50, 45 por minuto, 48, eso me dice que está por arriba del nodo, o sea, ¿es nodal o supranodal? Si el complejo QRS es ancho y la frecuencia cardíaca es lenta, entonces está por debajo del nodo, es a nivel del GIS o por debajo del GIS. Obviamente, si está por debajo del GIS, el QRS va a estar más ancho y la frecuencia cardíaca más lenta, alrededor de 30, 20 y tantos por minuto. ¿Ok? Para diferenciar el bloqueo supranodal del nodal, el PR. Si el PR mide más de 28 centésimas de segundo, eso está a nivel del nodo AB, punto. ¿Y por qué es importante, jóvenes? Es muy habitual que el paciente llegue a urgencias con un bloqueo AB, con un QRS ancho, con una frecuencia de 30 por minuto, y dicen, bueno, hay que ponerle un marcapaso, pero en ese momento no tienen marcapaso, entonces vamos a darle fármacos. Y le empiezan a dar dopamina o atropina. ¿Creen ustedes que va a mejorar? No. Obviamente no, porque la dopamina y la atropina lo que van a hacer es favorecer el paso de impulso a través del nodo AB, pero este paciente el bloqueo lo tiene más allá del nodo AB, por debajo del nodo AB. Entonces, ¿qué va a hacer? Van a estar bombardeando a las de GIS o por debajo de las de GIS, no le van a permitir recuperarse de un estímulo previo, se va a fatigar y entonces el paciente va a hacer frecuencias más lentas. Entonces, dopamina o atropina lo voy a usar cuando el bloqueo está a nivel del nodo AB. Ahí sí lo puedo dar. Por debajo del nodo AB está contraindicado, jóvenes. ¿Estamos? Doctor, dijo que el bloqueo, la diferencia del supranodal del nodal es El valor del PR. sí, el valor de PR mayor a 0.58 milisegundos. No, a 28. A A 28 centésimas de segundo. ¿Sí? Sí. ¿Algo más, jóvenes? No. ¿No? Bueno. Pues si no hay preguntas, jóvenes, aquí terminamos el día de hoy y ya para mañana empezamos pues con las arritmias más importantes, al menos clínicamente, que son las arritmias generadas a nivel del ventrículo. ¿Hecho? Muy bien, doctor. Muy bien, jóvenes, hasta mañana, si Dios quiere. Buena tarde. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Gracias. Mañana. Mañana, doctor.